El doctor Julio Sotelo Morales es miembro de las asociaciones científicas más importantes del mundo y tiene una postura severa sobre la ética de la ciencia. Curación, envejecimiento y muerte asistida. Esta noche, el doctor Julio Sotelo en La Pura Verdad. ¿Han podido la ciencia, la neurología, definir la inteligencia y la felicidad? Bueno, casualmente... Ya se tomó mucho tiempo, eso significa que no. Efectivamente no se ha podido definir concretamente. La definición más usual, pero de todas maneras con muchos agujeros metodológicos, es la capacidad de encontrar la mejor solución de varias a un problema. Así se define la inteligencia. Exacto. Así es, sí. Y sin embargo, todavía no la entendemos muy bien. Y sin embargo, la solución de todos los problemas no implica la felicidad. No, tampoco, en absoluto. ¿Y en la ciencia existe la poesía? La ciencia y las artes son dos muestras del talento humano. Corren casi paralelas. La poesía tendría su lugar más bien en un imaginario y la ciencia es concreta, digamos, en sus esenciales productos. Pero los dos son productos muy acrisolados del talento y de la inteligencia, casualmente. Pero no conviven, dice usted. No conviven cotidianamente, no. ¿Qué es la bioética? La bioética es una área de la ciencia muy antigua y muy reciente simultáneamente. Ahora que la ciencia, sobre todo la ciencia médica, que es de la que yo pudiera hablar, ahora que han avanzado tan enormemente en sus éxitos, si los éxitos de la ciencia médica no tienen parangón en la historia de la humanidad, pero se han generado una buena cantidad de dilemas, de coyunturas, de problemas, en donde es necesario la reflexión filosófica e incorporarla y desde luego la deontología, la ciencia de la buena conducta a la ciencia médica como tal. Entonces cada vez se hace más vigente. Pero ¿de qué manera la gente se enfrenta a decisiones bioéticas todos los días? Uy, todos los días. Por ejemplo, el envejecimiento humano por primera vez en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, proporcionalmente la humanidad se va a envejecer en los próximos años. Eso quiere decir que numéricamente cada vez va a haber más viejos que jóvenes. Al enfrentar la longevidad del ser humano, hay enfermedades degenerativas del cerebro fundamentalmente que van a ser epidémicas. Las enfermedades, sobre todo demenciantes, que van muy asociadas con longevidades extremas. Como no tenemos experiencia... Pero suena aterrador, doctor. Suena difícil, pero hay que recordar que la humanidad se ha enfrentado a escenarios no similares, pero igual de complejos. Pues hay que tomar en cuenta que un simple embarazo, llegó un momento en que 1 de cada 8 mujeres que se embarazaban se morían en el parto. Entonces, una mujer con un simple embarazo se jugaba la vida. Claro. Y esos eran escenarios también muy temibles, que ya no existen, afortunadamente. Y además hay otros escenarios que forman parte de la cotidianidad de la gente sin que los veamos, sin que algunas veces ni siquiera lo sepamos. Hablo específicamente de que sus investigaciones sobre la cisticercosis, ¿lo dije correctamente? Sí, muy bien. Han cambiado la forma de tratar este padecimiento a nivel global, sus investigaciones. ¿Qué se siente curarle una enfermedad al mundo? Bueno, es la razón de ser de todos los que nos dedicamos a la investigación. Y lo dice así, sencillito. Pues sí, porque quiere uno dar su pincelada al escenario. Y si la vida le da oportunidad a uno de dársela, pues es realmente el elemento básico por el que batallamos y por el que pasamos unas cuantas noches y días y tardes, pues en medio de una frustración y de ideas bien concebidas y con resultados pobres y demás. Y un día sale un buen resultado y bueno, pues eso es muy satisfactorio y muy emocionante. En ese sentido, la investigación científica es un trabajo no siempre solitario, porque la mayoría de las veces se trata de trabajos en equipos, de un grupo de personas trabajando, ¿no? Pero
sí es muy anónimo muchas veces. Sí, así es. Efectivamente. Mire, este momento, este tiempo nuestro que vivimos es la época de oro de la investigación científica. Si todos consultaran las revistas científicas, se quedarían pasmados de los avances que están ocurriendo en todos lados y que luego se incorporan a la vida cotidiana. Esto que platicábamos de la longevidad, por ejemplo, una enorme cantidad de enfermedades, entre ellas las cisticercosis, están desapareciendo, gracias a que ha habido progresos en el diagnóstico, en el tratamiento, en la prevención o en la curación de una enfermedad. Y sin embargo la gente no se da cuenta, nomás disfruta esos avances. Hay que tomar en cuenta que la investigación, igual que todos los oficios, pues son de tiempos muy prolongados y a veces de toda una vida dedicada a ello. Los grandes momentos de éxito son breves, son efímeros, pero siente una gran emoción, desde luego, indudablemente. Doctor Sotelo, teniendo en cuenta que la longevidad es lo de hoy, es quizá necesario replantear algunos conceptos que tenemos fijos. Absolutamente. Morir, ¿Sí? edad, salud, bienestar. ¿Cómo haremos eso como sociedad? Mire, simplemente, déjeme decirle, en el mundo de la medicina, el enemigo histórico de la medicina, su enemigo frontal y claro al que se dedicaban todos los esfuerzos, era la muerte. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos se morían o al nacer, o de niños, o pequeños, o jóvenes. No era un problema el envejecimiento y al contrario, pues si ya había llegado viejo, pues ya dejaba de ser. Bueno, pero uno podía ser viejo a mi edad. Ah, sí, ¿eh? Ciertamente. El promedio de edad de expectativa de vida del ser humano es 32 años, ecológicamente. Y así fue en la historia de la humanidad. Debería yo estar muerto hace por lo menos una década. Por lo menos un ratito, y yo varias. Sí, ahora ya el enemigo no es la muerte, puesto que vamos a vivir en términos generales, estadísticos, pues existencias muy elongadas, muy prolongadas. La idea es hacerlas exitosas o satisfactorias. Es un asunto social también ético que hay que propiciar. Pero ahora la ciencia médica está hablando de la muerte en otros conceptos. Y si ve usted, por ejemplo, en la Academia Nacional de Medicina, ahora tenemos reuniones frecuentes para analizar la muerte. Ya se habla de un concepto que desde luego es un concepto apenas teórico, que se denomina muerte asistida. El derecho a morirse, así como el derecho a nacer, a vivir. Así es. Sin embargo, la ciencia médica tiene, y la ciencia en general y la sociedad, tiene grandes dificultades para hacer estas concepciones y enfrentar estas situaciones. Implicará una discusión precisamente ética muy larga. Absolutamente, sí, claro. ¿Y qué opina usted de la muerte asistida? Mire, yo creo que sí, hay que hacer todos los marcos éticos, jurídicos, legales y demás. Pero desde luego yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Es más, así lo he manifestado en la Academia de Medicina. Yo he coordinado varias sesiones con juristas muy destacados, con médicos muy brillantes que se enfrentan cotidianamente a estos problemas. Y la discusión está, la solución no, pero la discusión está. Usted ha dicho, la ciencia se ha vuelto arrogante. Sí. Explíqueme. Mire, ha sido tan exitosa, tan tremendamente exitosa, que yo creo que si Pasteur, Mechnikov, cualquiera de los patriarcas de la medicina o de la ciencia médica hubieran visto lo que hicimos, y digo hicimos, yo no, pero lo que ha hecho la ciencia médica es verdaderamente impresionante. Los éxitos han sido verdaderamente éxitos. Mire, déjeme decirle que la ciencia o el arte de curar, pues es como el segundo oficio más antiguo de la humanidad. En las cavernas, en los legados que nosotros tenemos de dibujos y demás, sabemos que hay presencia de médicos o de curanderos o de curadores, digamos. O sea, el deseo de torcer la naturaleza. Así es, y de contender con ella y mejorarla en sus designios. Pero la medicina nunca fue exitosa, nunca fue exitosa, más que ahora. Solamente desde el siglo XX, digamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Mire, la medicina más clásica que hay, la aspirina, se acaba de inventar
a finales del siglo XIX. Y antes no hay un solo legajo que tengamos de medicamentos que se hubieran usado exitosamente y que se sigan usando. Es cierto, ha sido tan exitosa que en buena parte alguno de sus pecados colaterales ha sido que nos ha vuelto un poquito arrogantes. Momento. ¿Estoy hablando con un científico que me habla de pecados? Bueno, coloquialmente es una manera de decir. No, era solo una pregunta colateral. Sí. Tienes razón, sí. Pues sí hay pecados, hay pecados en la misma ciencia. Y le voy a decir, nosotros ahora yo creo que al enfrentarnos a estos mundos inéditos, el que estamos viviendo, que no nos habíamos enfrentado antes, vamos a tener que hacer muestras de humildad, cualidad que no se nos da muy fácil, pero se nos va a tener que dar, porque esa va a ser la única manera de enfrentar los nuevos dilemas. ¿Qué es la neuroinmunología? Si acaso se puede explicar en 30 segundos. Déjame decirle que son otros de los muchos inventos que tenemos que hacer para darle nombre a nuestro oficio. La medicina se volvió reduccionista y especializada, también muy recientemente, y gracias a su enorme bagaje de conocimientos. Claro. Entonces antes nomás había médicos y cirujanos, pero los médicos eran los patriarcas. Después ya empezaron a haber cardiólogos, gastroenterólogos, neurólogos para destinar sus esfuerzos conforme iba creciendo el conocimiento a un área. Llegamos a tal pulverización que ahora, ¿qué le diré? Los neurólogos, hay neurólogos expertos en epilepsia, pero otros que son expertos en epilepsia mioclónica juvenil de varones y otros en la genómica de la epilepsia mioclónica. Si hemos abarcado tanto conocimiento y ha crecido tanto gracias a la investigación, que eso ha dado como entelequia natural a un montón de especialistas, súper especialistas y archiespecialistas. Entonces, en un intento que la ciencia ve muy claro de regresar a épocas conceptuales donde un fenómeno está causado por la participación de varios sistemas, es que se han creado nuevas especialidades como esta que usted me dijo, neuroinmunología. Déjame decirle que ahora la crema de esa especialidad es psiconeuroendocrinoinmunología. Ok, me voy a retirar. No empecé, pero ya me voy a retirar. Mejor, ¿verdad? Ok, está bien. También. Hace rato le preguntaba sobre la bioética porque parece estar usted un poco peleado con los laboratorios farmacéuticos. Cuénteme. Bueno, mire, más que peleado le voy a decir que la industria farmacéutica ha crecido también muy joven con la ciencia médica. La medicina transitó sus 40,000 años de historia humana solita. Sus éxitos, otra vez volviendo a los éxitos notables que ha tenido la medicina, dio lugar a la industria farmacéutica, que es la industria de crear todos los implementos médicos para... Que son los grandes aliados de la medicina en muchas cosas. Absolutamente. Por otro lado, la industria farmacéutica tiene sus riesgos, invierte en investigación, es un negocio, tiene que obtener ganancias de sus inversiones, pero estos costos que alcanzan algunas enfermedades verdaderamente nos tiene de rodillas a muchas áreas de la medicina, y no cree usted que en los países pobres, hasta en los países ricos el asunto es igual. Le voy a decir que es un matrimonio, pero es un matrimonio... Con algunas desavenencias. Exactamente, exactamente. Le voy a decir por qué, porque tenemos miradas deontológicas diferentes. La ciencia médica tiene un historial y una conceptualización ética y filosófica ancestral que se ha cultivado en muchos cientos de años. Y la industria farmacéutica tiene otra ética, tiene la ética comercial. Ninguna de las dos son malas, pero frecuentemente no compaginan muy bien. Sobre todo porque las dos no miran con la misma lupa a alguien que está en el medio, que es el paciente. Ya está. Si iba a hacer preguntas, esa es la respuesta. Déjeme brindar con usted por que la ciencia vaya tan lejos como pueda en favor de la humanidad y que luego los humanos tengamos la inteligencia, sea lo que sea que eso signifique, eso, para decidir qué nos hace bien y qué no. Pues que así sea. Salud.